Aleluya. Toda al Abba. Shalom con todos. Agradecimiento al Abba por el tiempo que nos da, por la nueva oportunidad. La escritura nos da a entender que los días inician a la tarde, porque si leemos en el libro del Génesis, del Bereshit, se, se puede comprender, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, ahí enumera los días, ¿no? Entonces, nos es necesario agradecer al comienzo de un nuevo día y como aprendemos cada vez, la palabra día quiere decir tiempo de oportunidad. Y este tiempo que nos ha dado el Abba, nos acercamos en el nombre de Yahshua HaMashiach a encomendar todas las cosas, a pedir la guía, la dirección del Ruach. Nos es necesario, aprendíamos algo bonito el otro día, que toda esta escritura tiene error, tiene mentira, tiene engaño, pero necesariamente tenemos que trabajar a partir de esto. Nos es necesario leer el error para ir descubriendo las cosas que el Abba ha guardado, que en la potestad de él ha permitido que se guarden, que se oculten para quien le busca, ¿no? Y también estábamos mirando el otro día en el libro de Filipenses. Entonces, dando total Abba en el Adón Yahshua HaMashiach, vamos a abrir la escritura en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 1. Toda a él. Esté al pendiente de la escritura. Siempre el Abba nos permite estar al pendiente de la escritura, ya sea una u otra traducción. Y si contamos con un Tanaj, mucho mejor para que la restauración del lenguaje se vaya cumpliendo en la vida que nos ha dado. Toda él. Libro de Filipenses capítulo 1, verso 1. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Shaul o Pablo y Timoteo, siervos de Yahshua HaMashiach, a todos los apartados en Mashiach Yahshua que están en Filipos, con los ancianos y colaboradores. 2. Favor y shalom a ustedes, del Abba Elohim nuestro Abba y del Adón Yahshua HaMashiach. Ya vamos a tomar en cuenta algo, toda Abba. 3. Doy agradecimiento a mi Elohim siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre, en todas mis súplicas, oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el anunciar el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. En alguna manera leemos textualmente, pero también ya vamos a pasar por ahí. Nosotros hacemos referencia en cuanto nos dirigimos al Abba, nos dirigimos, no usamos las palabras convencionales de Dios que se ha venido hablando, se ha venido diciendo, que son una muy mala traducción. Y hoy, por la tecnología, por los medios que tenemos, es bastante fácil investigar. Al hablar de investigar, nosotros buscamos referencias, buscamos guías, pero para poder volcarnos a la escritura y revisar. Entonces, vamos al verso 1 a ver qué nos tiene el Abba para este día. Toda él. Mantengamos la acción de toda en la mente, en el corazón y con nuestra boca para que podamos recibir. Shaul y Timoteo, lo que se conoce como Pablo y Timoteo. Pablo, Rab Shaul, el nombre de él es muy importante. La palabra Shaul se entiende como el pedido. A veces, voy a tomar un ejemplo muy vago, muy terrenal, para hacer una comparación de lo que significa el nombre Shaul, que es el pedido. A veces en un juego deportivo está ya formado los que van a salir a jugar, ¿no? A la cancha. Pero en medio del partido piden que se haga un cambio, piden que entre, que ingrese alguien a ocupar una cierta posición, un lugar. Aquí
Decía que es un ejemplo muy vago, ¿no? Toda Abba decía que es un ejemplo muy vago. Aquí Shaul es pedido a causa de que si nosotros revisamos en cuanto a todos los llamados, los discípulos que dice la Biblia, los talmidim, la mayoría de ellos eran personas que no tenían un estudio superior, se puede decir. Mientras que Shaul era letrado, incluso tenía ciudadanías de otras naciones. Entonces, a causa del conocimiento de Shaul en la letra, en lo literal, en los rudimentos, fue pedido para que una vez él tenía completada esa parte, ¿no? Lo literal se puede decir, venía de cierto linaje, tenía cierta reputación, tenía tal conocimiento. Y eso sirvió para que él pueda ser llamado. Por eso le tomaba el ejemplo de un equipo. Están aparentemente completos, pero piden a alguien más que llegue a reforzar, que llegue. De eso quiere decir Shaul. Es alguien que es pedido. En nosotros quiere el Abba se muestre un Shaul. Se muestre un Shaul en nosotros. ¿Para qué? Para ser pedidos, para ser convocados. Y Timoteo quiere decir amigo de Elohim. Esto es un nombre, este es un nombre griego que viene del teos, que es la palabra como tradujeron la palabra Elohim, le tradujeron al griego como teos y al español, primero al latín, ¿no? Que era una lengua que se utilizaba, que era Diaux, y luego al español Dios. Entonces, este nombre quiere decir amigo de Elohim. El pedido y quién es amigo de Elohim. Elohim Todal Abba aprendemos todas las veces, es la estructura, la organización, es el trato del Abba en cual debemos incluirnos. Entonces, este era amigo del trato del Abba, del trabajo del Abba, cómo hace él las cosas, ¿no? Entonces dice, ya teniendo en cuenta esto, Shaul y Timoteo, siervos de Yahshua HaMashiach. La palabra que aparece aquí como siervos, usted puede revisar en la escritura que hay siervos que eran obligados a ser siervos y había siervos que por voluntad propia se ofrecían como siervos y algunos lo hacían hasta de por vida. Pero aquí, ojo, dice, siervos de Yahshua HaMashiach. Todal Abba también aprendemos que el nombre de Yahshua es lo que vino a ser, ¿no? La salvación del Abba. Siervos de Yahshua HaMashiach a todos los apartados en Mashiach Yahshua. Mire, dice Yahshua HaMashiach y luego dice Mashiach Yahshua. Esto es muy importante. El nombre de Yahshua es la salvación del Abba mostrada en el Hijo y el nombre Mashiach es el gobierno que ya está en función. Nosotros no nos hemos apropiado muchas veces o no dejamos que ese gobierno se muestre en nuestras vidas. Ese trabajo es nuestro. Y luego dice a todos los apartados. Ahí está la clave. Nosotros nos hemos criado con una u otra costumbre o con una u otra creencia y así diferentes cosas. Entonces aquí dice a todos los llamados en Mashiach Yahshua. Ya no dicen Yahshua HaMashiach, ahora dicen Mashiach Yahshua. Los apartados que nos permite el Abba, nosotros necesitamos apartarnos para en esta carne literal, en este cuerpo físico, introducirnos en ese régimen, en ese gobierno. Con conocimiento podemos, bueno, sobre todo con la ayuda del Ruach, con la súplica, como ya vamos a ver más adelante, necesitamos introducirnos en ese gobierno con ese conocimiento que procede de lo alto para una vez participar de la salvación. Arriba dice Yahshua HaMashiach, abajo dice Mashiach Yahshua.
es necesario que entendamos la función de esos nombres o los títulos que tenemos ahí. Dice a todos los apartados en el gobierno. Nos es necesario ir dejando muchas cosas, ir rompiendo muchos espíritus familiares, ir dejando muchas costumbres, gustos, anhelos, creencias. Nos es necesario dejar, eso es ser apartado, para entrar en el gobierno y participar de la salvación. Es como que estuviese al revés. Yo diría, participo de la salvación y entro al gobierno. En el caso de las personas que el Abba se ha compadecido y nos ha mostrado las hermosuras de la Torah, no podemos decir tampoco que ya tenemos todo, ¿no? Pero de parte del Abba ya ha sido dado todo. Entonces, en las personas que Él nos ha mostrado las hermosuras de la Escritura, de las promesas, nos es necesario apartarnos para, en el cuerpo que tenemos, en el tiempo, en esta tierra que tenemos, hacer notorio ese gobierno. Y ahí sí, entrar a la salvación. Que el Abba nos guarde. A todos los apartados en Mashiach Yahshua que están en Filipos. Se comenzó diciendo que este era el libro de Filipenses, o como ha sido traducido. La palabra Filipos es alguien que es encariñado con los caballos. En la escritura hay que ser diligente en lo que se conoce como la Biblia. Hay que ser diligente porque los caballos están de lado y lado. Si usted ve en primera instancia, se habla mucho de los caballos del faraón, por ejemplo, que es algo en contra del pueblo, en contra del plan del Abba. También se ve que ahí el pueblo muchas veces confiaba en la fuerza del caballo, en los caballos y en los carros. Pero aquí está hablando de los apartados, de la parte del pueblo que estaba en esa ciudad de Filipos. Y como le acabo de decir, los Filipos o los filipenses quiere decir quienes están encariñados con los caballos. Vámonos un ratito al libro de Isaías para que veamos algo, una referencia, ya que hay muchas referencias, pero miremos una en el libro de Isaías, en el capítulo, el último capítulo. Libro de Isaías, capítulo 66, verso 20. Isaías 66, 20. Como también siempre se dice, revise todo en casa, no se quede solo con las porciones o los fragmentos que nosotros citamos, sino revise. En el 66, 20 del libro de Isaías dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Ahí acabamos de decir que Pablo y Timoteo estaban hablando a Filipos, que se puede tomar como una nación. Dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Yud Hebab He al Abba en caballos. Mire, entonces aquí, si decimos que los filipenses son unos encariñados con los caballos, podemos tomar en cuenta que es un medio para acercarse al Abba. Ojo, y aquí dice como ofrenda, ¿no? Dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Abba en caballos. Ahora, para nosotros ser tomados en cuenta como una ofrenda acepta, sobre todo, primero sabemos que es por medio del sacrificio que hizo Yahshua, por medio de la obediencia que mostró Yahshua en esta tierra, en esta naturaleza. Y el caballo es un medio en el cual vamos a poder acercarnos. También como le digo, solo es un fragmento, es una pequeña parte de las muchas cosas que se puede entender como caballos. Dicen carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi apartado monte de Jerusalén, dice el Abba, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda
en utensilios limpios a la casa del Abba. Mire, por eso yo quería tomar en cuenta lo de Filipos. Es uno de los medios para poder acercarse a la casa del Abba y quiere el Abba, que seamos como ofrenda, que seamos algo grato, algo acepto en la presencia del Abba. Es más, primero tenemos que ser aceptos, de ahí para recién poder acercarnos. Por eso se tomaba en cuenta, regresamos a Filipenses, por eso se tomaba en cuenta que dice Yahshua Mashiach, la salvación del Abba y el gobierno del Abba. Y abajo dice el gobierno del Abba para la salvación del Abba. Entonces estos caballos o estos filipenses que eran encariñados con los caballos es un medio para poder nosotros acercarnos. Y quiere el Abba que se nos dé la oportunidad, que sí nos ha sido nada. Dice a todos los apartados en Mashiach Yahshua que están en Filipos, con los ancianos y los colaboradores. Así dice textualmente, tal vez usted tenga de alguna otra manera, pero así dice textualmente. Pero cuando vemos la palabra los ancianos, no es precisamente una persona que ya lleva mucho tiempo asistiendo a tal lugar. Tal vez ni lee, pero va 20 años a un lugar de reunión y ya es nombrado anciano. No, la escritura habla de algo mucho más arriba. Cuando dice con los ancianos son o somos, que el Abba nos permita, es jactancia decir somos, yo soy. No, que el Abba nos permita, los ancianos son los encargados en velar. Nosotros cada día, toda el Abba, se nos hace el llamado de atención. Mantengámonos en vela. El Adón Yahshua mismo nos dice, no han podido velar, porque a veces nos cuesta, o un día lo hacemos con gozo y al otro día ya nos ganó el sueño y después ya lo retomamos y después otra vez lo dejamos. No, un anciano o los ancianos son los encargados en velar. Y el velar implica mantener la tefilá. Y no solamente a veces aprendemos por mi casa, por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres. No, velar específicamente por los que estén en la voluntad del Abba, por los que estén en el plan del Abba. Y si nuestra familia está en el plan del Abba, ya están incluidos. No nos hace falta ponerlos en primer lugar, sino si están ahí y el Abba quiera que así sea y nosotros debemos esforzarnos para que así se cumpla, ya está incluido. Entonces esos son los ancianos. También encargados en velar específicamente en el estudio, específicamente en la tefilá, de tener un orden, seguir un patrón, no como dice la escritura con vanas repeticiones, no, sino saber el orden, seguir un orden conforme a la voluntad del Abba. Y luego dice a los colaboradores. Estos colaboradores, en muchos lugares se da ministerios medios absurdos, pero los colaboradores que habla aquí son quienes sirven la comida y la bebida. Pero hay que salirnos, ¿no?, de lo natural, de lo físico, quienes sirven la comida y la bebida. Para nosotros poder ser alimentados en el ámbito del Ruach, necesitamos colaboradores, porque de una u otra forma se nos da, como siempre aprendemos en la congregación, se nos da la semilla, se nos da para que pueda trabajar. Eso es un colaborador, quien cada vez está dando una guía, una dirección, dando una porción básica para que quien lo recibe la trabaje. Por eso también nosotros hacemos un llamado de que si estamos mirando la transmisión, de que si alguien está mirando la transmisión y le es dado algo de parte del Abba, con alegría, dándole toda a él, dando agradecimiento a él,
comparta. Pueda que le sirva a alguien, pueda que me sirva a mí después, y así. Eso es ser lo que aquí ponen colaboradores, ¿no? Es quienes sirven la comida y la bebida. Aquí en la escritura usted puede ver que en la sombra, lo que el mundo conoce como el Antiguo Testamento, en la sombra se puede ver que se ofrecía ofrendas de cereales, ofrendas animales, ofrendas vegetales, ofrendas líquidas. Claro, en la sombra se ve que se hacía de esa manera, pero ahora nosotros, de acuerdo a cómo somos instruidos, a cómo nos es dada la dirección del Ruach, podemos hacer ofrenda. Y la ofrenda en este tiempo es alabanza. En el libro de Tehilim de los Salmos dice, el corazón constricto y humillado, tú no echas fuera. Entonces, las ofrendas ya no son como en la sombra, pese a que es muy bueno hacerlo. Si estamos en capacidad de ayudar, de contribuir, es muy bueno. Pero las ofrendas ya son más arriba todavía. Y eso es lo que, entre comillas, ponen aquí como colaboradores. Verso 2. Favor y paz a ustedes del Abba Elohim, nuestro Abba, y del Adón Yahshua HaMashiach. La palabra favor que aparece textualmente ahí, esta palabra favor es cuando nosotros nos acerquemos, cuando nosotros nos volquemos a las cosas del Abba, seamos tomados en cuenta y tengamos provisión. Eso es favor, porque si procedes del Abba, ahí hay respaldo, ahí hay garantía, más que respaldo, hay garantía de que vamos a obtener respuesta, o como dice aquí, de que vamos a tener favor y shalom a ustedes. Esta también es una guía de cómo nosotros podemos suplicarle al Abba en el nombre del Adón Yahshua, cómo podemos suplicar por el pueblo. Abba, que sea su favor, su shalom. Porque nosotros podemos decir incluso en hebreo, Hem be shalom. Pero esto tiene que ser direccionado, respaldado del Abba. Porque con la boca podemos decir maravillas, pero tiene que estar, como vimos hace un momento, por los ancianos, los que están encargados en velar, y por los colaboradores, los que están encargados en servir la comida y la bebida. Entonces, nos es necesario seguir ese orden para poder suplicar por el pueblo, por los siervos, por las siervas, por los jovencitos, las jovencitas, los niños, las niñas, los ancianos. Así, nos es necesario seguir eso para una vez abrir nuestra boca. Dice, favor y shalom a ustedes de Elohim, nuestro Abba. Toda él, cada vez aparecen las palabras, pareciera que, oye, pero ¿cómo repite lo mismo y lo mismo? Nos es necesario ser muy cuidadosos. Favor y shalom de Elohim, del Abba Elohim. Primero dice, aparece el nombre del Abba y Elohim, y luego dice, nuestro Abba. Pero para ser sagaces, para poder decir nuestro Abba, si yo abro la boca y digo, favor y shalom sea sobre el pueblo de nuestro Elohim y nuestro Abba, para yo poder decirlo de esa manera, quiere decir que tengo que estar ligado al plan del Abba, es decir, constantemente en la lectura, constantemente en la tefilá, congregándonos. Si no podemos congregarnos, quiere decir que nos hace falta pedir, nos hace falta suplicar para que tengamos de parte de Él permiso de congregarnos, porque uno se puede congregar para bien, pero también se puede congregar para mal. Entonces,
Ahí vamos viendo las funciones que estamos viendo de los ancianos, entre comillas, y de los colaboradores, entre comillas. Favor y shalom a ustedes del Abba, nuestro Elohim, el Abba, y del Adón, Yahshua HaMashiach. Aquí, mire, del Abba y del Adón, de Elohim, del Abba y del Adón. ¿Por qué? Porque son tratos. El otro día, ayer, Todal Abba, revisábamos algo en el libro de Timoteo, mirábamos algo que nos decía que en los postreros tiempos muchos apostatarán. Se podía mirar o se podía tomar en cuenta que en los postreros tiempos no habla específicamente de toda la creación, sino habla de que nosotros ya teniendo un recorrido en este camino, quiere el Abba que para bien, ya teniendo un recorrido en este camino, pueda que sea nuestro tiempo postrero. No habla de la creación en los postreros tiempos, en el 2030, no. Habla del recorrido que una persona tiene en este camino y ya en el postrer tiempo pueda que esa persona se desvincule. Nos guarde el Abba, pueda que nosotros mismos nos desvinculemos. Quiere el Abba compadecerse y abrirnos los ojos para afirmarnos. Entonces aquí dice del Abba, de Elohim y de Yahshua HaMashiach. Porque es un trato, son diferentes tratos, son diferentes, ¿cómo se puede decir? Dispensaciones, que no ocurre con toda la creación, o sí, con toda la creación, pero específicamente con la vida de cada uno. Porque hay personas que dicen, oiga, ¿y qué va a pasar con los del Holocausto? ¿Y qué va a pasar con los de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué va a pasar con los que viven en las selvas y no conocen? O sea, eso es un trato del Abba con esas personas, con esas generaciones. La preocupación es con esta vida que nos ha dado. O sea, sí vale meditar, no, claro, ¿y qué pasaría con los del Holocausto? Sí, vale meditar en eso, pero no es el punto clave. Por eso dice que en los postreros tiempos o días, muchos se apartarán, pero no está hablando en sí de toda la creación, sino está haciéndonos un llamado de atención a la vida que llevamos cada uno o a la relación que nos hemos hecho cada uno. Pueda que es que yo asisto a la congregación desde el año 2004 y pueda que el tiempo postrero o los días postreros sean en el 2025. Hasta ahí se acabó. Entonces la preocupación es de esa, ¿no? Porque como dice aquí, Elohim, Abba y el Adón Yahshua HaMashiach es un trato en el cual debemos ir cualifica, conoce y cualifica, conoce y cualifica, conoce y cualifica. Darnos cuenta que todo lo que se viene es un trabajo sutil, es un trabajo delicado de las tinieblas que no se reconoce fácilmente. Verso 3 dice, doy toda agradecimiento, doy toda a mi Elohim, doy agradecimiento por el trabajo, por la estructura, por el trato, siempre que me acuerdo de ustedes. Debemos dar toda acordándonos de lo que hizo en el tiempo de Jeremías, que es enseñanza para nuestras vidas. Debemos dar toda lo que hizo con Moisés, porque es enseñanza para nosotros. Y así, ahora, para los que hemos llegado a este tiempo, hasta esta dispensación, debemos dar toda, recordando lo que hizo Yahshua HaMashiach por nosotros. Y esto es muy importante, porque a veces confundimos las cosas. Es que Yahshua murió por nosotros. Sí, es muy cierto, el Adón Yahshua murió por nosotros. Pero ahora debemos tomar en cuenta que ahora nos toca morir a nosotros, a esta naturaleza, porque Él nos dejó una guía
Él nos dejó una enseñanza. Él nos decía, yo soy el camino, la Emet, lo que dicen la verdad, y Jaim, y la vida. No dijo, yo hice todo, ustedes no tenían que hacer nada porque ya está listo. No, él se mostró cómo nosotros debemos mostrarnos. Porque mucha gente dice, es que él ya murió por nosotros. Decía, o sea, como que yo ya no tengo que hacer nada porque él ya murió por nosotros. Sí, murió por nosotros. Pero también nos toca a nosotros morir. Doy agradecimiento a mi Elohim siempre que me acuerdo de ustedes. Entonces, para nosotros también nos es muy necesario mantener la alegría, mantener el gozo, porque nos ha hecho partícipes de cosas muy hermosas y eso debe ser la acción de toda la acción de agradecimiento que debe estar de continuo en nuestras bocas. La alabanza. Recuerde, aprendíamos hace algún tiempo ya no debemos pedir perdón, porque el perdón ya fue dado en Yahshua HaMashiach, en el sacrificio, en el madero, ya fue dado. Ahora nos queda darnos cuenta y tomar ese perdón, porque el perdón ya está dado. A nosotros nos toca levantar la mirada y apropiarnos de ese perdón. Quiere el Abba que podamos comprender. El sacrificio fue hecho perfecto en el Adón Yahshua. Y ahora nos queda apoderarnos, atesorar ese perdón, que ya está dado, está en medio nuestro, toda a Él, aleluya a Él, porque ha sido dado. Al Kadosh de Israel le damos toda, al Melech Haolam le damos toda agradecimiento a Él por todas las cosas, por la oportunidad, por poder abrir este precioso libro y porque Él mismo nos guíe, nos enseñe. Toda la invitación de parte de Él, ¿no? 8 de la mañana tenemos reunión de estudio. Ojo, 8 de la mañana tenemos reunión de estudio en la congregación. Pero recuerde, como venimos aprendiendo, la primera reunión es en casa y en la madrugada. Pidámosle permiso al Abba, porque es bonito dormir, es rico dormir, pero pidámosle permiso al Abba que aprendamos a deleitarnos más en las cosas de Él. También, si el Abba quiere, para este domingo tenemos ayuno congregacional. Prepare su mejor gala, y no la gala literal, sino su garganta para la alabanza, su cuerpo para doblegarnos ante el Abba y poder participar de lo hermoso que Él tiene para con todo el pueblo. Toda le damos al Abba, toda al Kadosh con gozo por todas las cosas, porque nos guarde, porque nos guíe, porque nos enseñe, porque nos haga partícipes del Ruach HaKodesh, en el Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom Israel.